Sal de aquí ahora. Tu falta de educación está perturbando el culto. El grito resonó en el templo lleno mientras el pastor señalaba con el dedo acusador a una joven madre que acababa de entrar con su bebé de apenas 3 meses en brazos. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Marina. Sus manos temblaban mientras sostenía al pequeño Gabriel más fuerte contra el pecho. 200 miradas juzgadoras se giraron hacia ella como reflectores implacables. Su corazón se aceleró, las piernas le flaquearon. Pero ¿por qué un pastor, alguien que debería acoger a los necesitados, reaccionó con tanta crueldad? Lo que Marina no sabía es que detrás de aquella reacción desproporcionada se escondía un ego herido y una sed de control que estaba a punto de quedar completamente expuesta. Esta es la historia de cómo la compasión fue asesinada dentro de una iglesia. Deja tu like si crees que todos merecen ser acogidos. Marina siempre creyó que la iglesia era un lugar de refugio. Desde pequeña, los domingos por la mañana, caminaba de la mano de su abuela Rosa por las calles de tierra del barrio periférico donde creció. La iglesia pentecostal Luz del Mundo quedaba en una esquina transitada, un edificio sencillo de ladrillos a la vista, pero que para ella representaba esperanza. «Mi nietecita», decía la abuela Rosa mientras arreglaba el vestido floreado de Marina, «Dios ama a los niños». Jesús dijo, «Dejad que los niños vengan a mí». Recuerda eso siempre. Aquellas palabras resonaron en la mente de Marina durante toda su infancia y adolescencia. Era allí, en esos bancos de madera desgastados por el tiempo, donde encontraba paz cuando la vida pesaba demasiado. A los 17 años, cuando perdió a su abuela Rosa por un cáncer fulminante, Marina se aferró aún más a la fe. El pastor de la época, un señor de cabellos blancos llamado Pastor Antonio, fue quien sostuvo su mano durante el velorio. «Tu abuela está en los brazos del Señor ahora, hija. Sigue viniendo aquí siempre que lo necesites», le dijo con lágrimas en los ojos. El pastor Antonio conocía a cada miembro por su nombre, sabía de sus dificultades, visitaba a los enfermos, consolaba a los enlutados. Marina creció en aquel ambiente acogedor. Fue allí donde conoció a Carlos, un joven tímido que tocaba la guitarra en el grupo de alabanza. Ellos noviazaron por 3 años, siempre bajo las miradas cariñosas de la congregación que los vio crecer. Cuando se casaron, fue el pastor Antonio quien los bendijo, hablando sobre el amor de Cristo como ejemplo para el matrimonio. Los primeros años de matrimonio fueron desafiantes. Carlos trabajaba como albañil, Marina como auxiliar de limpieza en un hospital. El sueldo apenas alcanzaba para el alquiler del pequeño apartamento de 2 habitaciones que lograron arrendar. Pero en la iglesia encontraban fuerzas para continuar. El diezmo era sagrado, incluso cuando faltaba comida en la mesa. «Dios provee», repetían siempre. Cuando Marina quedó embarazada, la alegría fue inmensa. Gabriel sería el primer hijo de la pareja, muy deseado y planeado. Durante todo el embarazo, las hermanas de la iglesia organizaron baby showers, donaron ropitas, ofrecieron ayuda. Doña Conceição, una señora que asistía a la iglesia desde hacía 40 años, tejió personalmente un conjunto completo de lana blanca. «Para el bebé más esperado de nuestra comunidad», dijo emocionada. Pero algo estaba cambiando en la iglesia Luz del Mundo. El pastor Antonio, ya con 82 años, estaba con la salud debilitada. Sus predicaciones, antes llenas de vida y compasión, se volvieron más lentas, su voz más débil. La directiva de la denominación decidió que era hora de una transición. El pastor Marcelo Augusto llegó como un huracán. Joven, formado en teología en una facultad reconocida, hablaba con elocuencia y tenía una presencia imponente en el púlpito. Sus sermones eran técnicamente perfectos, sus citas bíblicas impecables, su postura siempre intachable. La iglesia, que tenía 200 miembros, comenzó a crecer rápidamente bajo su liderazgo.
Hermanos, ha llegado la hora de elevar el estándar de esta casa, declaró el pastor Marcelo en una de sus primeras predicaciones. Dios merece excelencia, no mediocridad. Vamos a hacer de esta iglesia un modelo para toda la región. Los aplausos fueron calurosos. Muchos miembros se sintieron animados con la perspectiva de crecimiento y renovación. Los cambios comenzaron sutilmente. Primero, fueron los horarios más rigurosos. La puntualidad es una cuestión de respeto a Dios, decía el pastor Marcelo. Luego vinieron las reglas sobre vestimenta. Una casa santa requiere una presentación adecuada. Gradualmente, el ambiente relajado y familiar que caracterizaba a la iglesia comenzó a dar lugar a una atmósfera más formal y rígida. Marina, embarazada de 7 meses, empezó a sentirse incómoda con algunos de esos cambios. Las travesuras de los niños durante el culto, que antes eran toleradas con sonrisas cariñosas, ahora generaban miradas reprobatorias. Los llantos de bebés, que el pastor Antonio solía comparar con música a los oídos de Dios, empezaron a verse como perturbación. «Marina, querida», dijo el pastor Marcelo, tras un culto en el que un bebé lloró durante la oración, «sería interesante que conversaran con las madres sobre la cuestión de los bebés. Tal vez una salita para los niños pequeños sería adecuada». El tono era cordial, pero había algo helado en su mirada. Gabriel nació una mañana de martes, después de 12 horas de trabajo de parto. Carlos sostuvo la mano de Marina durante todo el proceso, susurrando oraciones y palabras de aliento. Cuando el bebé finalmente vino al mundo, perfecto y sano, ambos lloraron de emoción. «Es un milagro de Dios», repetían extasiados. Toda la iglesia se movilizó para ayudar a los nuevos padres. Doña Conceição preparó comidas para la primera semana. Otras hermanas se organizaron para ayudar con la limpieza de la casa, e incluso el pastor Marcelo hizo una visita al hospital, orando por la recuperación de Marina y bendiciendo al pequeño Gabriel. «Que Dios haga de este niño un siervo fiel», oró el pastor con las manos sobre la cabeza del recién nacido. Por un momento, Marina sintió que todo volvía a la normalidad, que la Iglesia Luz del Mundo seguiría siendo el lugar de acogida y amor que siempre había sido. Los primeros 2 meses de Gabriel fueron intensos. Como cualquier bebé, se despertaba varias veces durante la madrugada, lloraba cuando tenía hambre o incomodidad y exigía atención constante. Marina, en licencia por maternidad, se dedicaba por completo al cuidado del hijo, mientras Carlos trabajaba horas extras para compensar la reducción en los ingresos familiares. Los domingos, la pareja continuaba asistiendo a los cultos, pero ahora con el desafío adicional de lidiar con un bebé. Gabriel era generalmente tranquilo, pero ocasionalmente lloraba durante el servicio. Marina lo llevaba rápidamente al baño o al vestíbulo de entrada, intentando calmarlo antes de volver al salón principal. En las primeras semanas después del nacimiento, la tolerancia aún existía. Algunas hermanas más experimentadas se ofrecían para ayudar, cargando a Gabriel en brazos para que Marina pudiera prestar atención a la predicación. Doña Conceição, en especial, siempre estaba dispuesta a ayudar. «Bebé que llora es bebé sano», decía con cariño. Pero Marina empezó a notar que el ambiente estaba cambiando. El pastor Marcelo, aunque mantenía la cordialidad superficial, mostraba señales crecientes de impaciencia cuando Gabriel u otros niños hacían cualquier ruido durante el culto. Sus miradas se volvían más duras, sus pausas más largas y cargadas de significado cuando había alguna interrupción. «Hermanos», dijo una vez, interrumpiendo su propia predicación cuando un niño dejó caer un juguete al suelo. «La casa de Dios merece nuestro máximo respeto y atención. Pido a todos que hagan su parte para mantener un ambiente de reverencia». El silencio que siguió fue incómodo, y Marina sintió que el rostro le ardía de vergüenza, aunque Gabriel estaba tranquilo en ese momento. La presión comenzó a intensificarse gradualmente.
El pastor Marcelo instituyó nuevas reglas que, aunque no estaban explícitamente dirigidas a las familias con bebés, claramente las afectaban de forma desproporcionada. Para garantizar que todos puedan concentrarse plenamente en la palabra de Dios, anunció durante un culto, implementaremos algunas directrices para mejorar nuestra experiencia de adoración. La primera regla establecía que cualquier persona que necesitara salir del salón principal durante la predicación debía permanecer afuera hasta el final del sermón. Las entradas y salidas constantes perjudican la concentración de toda la congregación, explicó el pastor. Para Marina, eso significaba que si Gabriel lloraba durante la predicación y ella necesitaba salir a calmarlo, no podría regresar hasta que terminara el culto. La segunda regla creaba horarios de silencio absoluto durante las oraciones y momentos específicos de la predicación. Son momentos sagrados que requieren nuestra total reverencia, declaró el pastor Marcelo. Cualquier ruido innecesario durante esos períodos será considerado una falta de respeto grave. Marina se sentía cada vez más ansiosa los domingos. Antes de salir de casa, alimentaba a Gabriel con la esperanza de que quedara satisfecho y tranquilo durante todo el culto. Llevaba chupetes extra, juguetes silenciosos, pañales, todo lo que pudiera evitar cualquier situación que causara ruido. Carlos notó el cambio en el comportamiento de su esposa. «Amor, estás muy tensa», le dijo una mañana de domingo mientras se preparaban para ir a la iglesia. «Gabriel es apenas un bebé. Si llora, lloró. Es natural». Pero Marina sacudió la cabeza, los ojos llenos de preocupación. «¿No viste cómo el pastor mira cuando hace ruido, Carlos? Siento que molestamos a todos». La situación empeoró cuando el pastor Marcelo empezó a hacer comentarios más directos. Durante una predicación sobre orden y decencia en la casa de Dios, miró directamente a las madres presentes y dijo: «Algunas personas parecen confundir la iglesia con un parque infantil. Hermanas, procuren que sus hijos no perturben la adoración de los demás. Existen maneras de educar a los niños desde temprano sobre el respeto debido al Señor». Marina sintió como si hablara directamente con ella. Doña Conceição, sentada a su lado, le tomó la mano discretamente y susurró: «No le hagas caso, hija. Él no conoce el corazón de las madres». Pero las palabras del pastor resonaron en la mente de Marina durante toda la semana. La gota que colmó el vaso llegó 3 semanas después, en un domingo especialmente complicado. Gabriel tenía cólicos, un problema común en bebés de 3 meses. Marina había pasado la madrugada despierta, intentando calmar al hijo que lloraba inconsolablemente. Carlos sugirió quedarse en casa, pero Marina insistió en ir al culto. «No puedo dejar que él me impida adorar a Dios», dijo, aunque su voz delataba agotamiento. «La abuela Rosa me enseñó que la iglesia es nuestra segunda casa». Carlos cedió, pero se mantuvo preocupado por el estado emocional de su esposa. Durante el trayecto hacia la iglesia, Gabriel finalmente se durmió. Marina respiró aliviada, pensando que tal vez lograrían asistir al culto en paz. Llegaron 5 minutos antes del inicio, como siempre hacían, y se dirigieron a sus lugares habituales en la 5ª fila. El culto comenzó normalmente. Los cánticos fueron bendecidores, la lectura bíblica conmovedora, y el pastor Marcelo inició su predicación con energía y elocuencia. Gabriel seguía durmiendo plácidamente en brazos de Marina. Ella se permitió relajarse un poco, logrando finalmente concentrarse en el mensaje. Pero a los 20 minutos de predicación, Gabriel despertó. Al principio, solo se movió un poco, abriendo y cerrando sus ojitos. Marina lo meció suavemente, susurrando palabras cariñosas en su oído. Por unos minutos, la estrategia funcionó. Entonces Gabriel empezó a llorar. No fue un llanto fuerte ni desesperado. Era el llanto típico de un bebé con hambre o incomodidad. Marina inmediatamente se levantó, tomó la bolsa de pañales y se dirigió a la salida del salón principal. Conocía el protocolo.
Salir rápido, calmar al bebé afuera y regresar solo cuando estuviera completamente tranquilo. En el vestíbulo, Marina intentó de todo. Le ofreció el biberón que había preparado, revisó el pañal, intentó hacerlo eructar, lo meció cariñosamente. Gabriel seguía llorando, no de forma escandalosa, pero lo suficiente para ser escuchado. Otras madres que estaban en el vestíbulo ofrecieron ayuda, pero nada parecía funcionar. «Debe tener cólicos», dijo doña Conceição, que había salido a ver cómo estaba Marina. «Me pasó con mis 3 hijos. Es una etapa que pasa». Tomó a Gabriel en brazos y empezó a hacer movimientos circulares, una técnica que había aprendido con décadas de experiencia. Por unos minutos, Gabriel se calmó. Marina suspiró aliviada y se preparó para volver al salón. Pero en el momento en que lo tomó de nuevo en brazos, el llanto recomenzó. Era como si el bebé pudiera sentir la ansiedad de su madre. Dentro del salón, la predicación del pastor Marcelo continuaba. Hablaba sobre la perseverancia en la fe, sobre cómo los verdaderos cristianos superan obstáculos y dificultades. Su voz era firme e inspiradora, pero ocasionalmente hacía pausas largas cuando el llanto de Gabriel se intensificaba momentáneamente. Marina estaba desesperada. Llevaba 40 minutos intentando calmar a su hijo, usando todas las técnicas que conocía. Carlos vino al vestíbulo algunas veces para ayudar, pero tampoco consiguió que Gabriel dejara de llorar. El bebé no estaba enfermo. Era simplemente uno de esos días en que nada parecía funcionar. «Tal vez sea mejor que nos vayamos a casa», sugirió Carlos, viendo el estado de estrés de su esposa. Pero Marina sacudió la cabeza con determinación. «No voy a dejar que él me impida escuchar la palabra de Dios». La abuela Rosa decía que a veces el diablo usa circunstancias para alejarnos de la iglesia. Esa convicción, aunque admirable, estaba llevando a Marina a una situación insostenible. Se sentía dividida entre su papel de madre y su identidad como cristiana fiel. En su mente, dejar la iglesia significaría fracasar en ambos aspectos, no poder cuidar adecuadamente a su hijo y no ser una cristiana dedicada. A las 11:45, faltando 15 minutos para el final del culto, Gabriel finalmente se volvió a dormir. Marina esperó unos minutos para asegurarse de que realmente estaba profundamente dormido, y entonces decidió regresar al salón principal. Entró por la puerta lateral, intentando ser lo más silenciosa posible, y se dirigió a su lugar junto a Carlos. El pastor Marcelo estaba haciendo la conclusión de su predicación, hablando sobre la importancia de la disciplina en la vida cristiana. Marina se concentró en sus palabras, agradecida de poder participar al menos en los momentos finales del mensaje. Gabriel seguía durmiendo tranquilamente, pero el alivio duró apenas 5 minutos. Gabriel despertó nuevamente, y esta vez su llanto fue inmediato e intenso. Marina sintió todas las miradas volverse hacia ella. Su rostro ardió de vergüenza mientras se levantaba rápidamente para salir otra vez. Pero antes de que pudiera dar el primer paso hacia la salida, una voz atronadora resonó en el salón. «¡Basta!». El pastor Marcelo había detenido la predicación por completo. Sus ojos estaban fijos en Marina, su rostro rojo de ira contenida. El silencio que siguió fue ensordecedor. 200 personas conteniendo la respiración, esperando para ver qué sucedería a continuación. Fue en ese momento de tensión absoluta que la tragedia de la falta de compasión estaba a punto de revelarse completamente. El tiempo se detuvo. Marina sentía como si estuviera en una pesadilla donde todos la observaban, pero ella no podía moverse. Gabriel seguía llorando en sus brazos, completamente ajeno a la tormenta que había desatado. Las palabras «¡Basta!» aún resonaban por las paredes del templo como una sentencia de muerte. El pastor Marcelo bajó del púlpito con pasos firmes y calculados. Ya no quedaba nada del hombre de Dios que predicaba sobre amor y perdón momentos antes.
En su lugar caminaba un hombre tomado por la ira, sus ojos fijos en Marina, como si ella fuera una criminal en juicio. «Hermana Marina», dijo él, su voz cortando el silencio como una hoja afilada. «¿Cuánto tiempo lleva esta situación? ¿Cuántos domingos consecutivos usted ha permitido que este disturbio interrumpa la adoración de sus hermanos en Cristo?» Marina abrió la boca para responder, pero ningún sonido salió. Su garganta estaba cerrada, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todos podían oírlo. Gabriel seguía llorando, y ella lo mecía automáticamente, un gesto maternal inconsciente que no podía detener. Yo siempre intento salir cuando él llora», consiguió murmurar finalmente, su voz trémula y casi inaudible. «No quiero molestar a nadie. Es solo que hoy tiene cólicos y...» «¿Cólicos?». El pastor Marcelo interrumpió con una sonrisa fría que no llegaba a los ojos. «Hermana, desde hace 3 meses, toda esta congregación tiene que soportar las interrupciones constantes de este bebé. 3 meses, y cada domingo la misma excusa, la misma falta de consideración». La crueldad en las palabras del pastor golpeó a Marina como puñetazos físicos. Miró alrededor, buscando rostros amigos que pudieran ofrecer algún apoyo, algún alivio para aquel momento de humillación pública. Doña Conceição estaba en la tercera fila, lágrimas corriendo por su rostro, sus manos cubriéndole la boca en shock. Carlos estaba de pie al lado de Marina, sus puños apretados, la mandíbula tensa. «Pastor Marcelo», Carlos intentó intervenir, su voz controlada pero firme. «Marina es una madre dedicada y una sierva fiel de esta iglesia. Gabriel es apenas un bebé que...». «Silencio». El grito del pastor resonó por el salón como un trueno. «No me dirigí a usted, hermano Carlos. Cuando quiera su opinión, se la pediré. Por ahora, estoy lidiando con un problema de disciplina y orden en esta casa de Dios». La humillación pública era una herramienta que el pastor Marcelo había aprendido a usar con precisión quirúrgica. Sabía exactamente cómo aislar a sus víctimas, cómo hacer que se sintieran pequeñas e indefensas ante toda la congregación. Era una técnica psicológica devastadora, disfrazada de corrección espiritual. «Hermana Marina», continuó él, ahora caminando a su alrededor como un depredador que circunda a su presa. «¿Qué cree usted que pensaría Jesucristo, nuestro Salvador, sobre esta falta de respeto constante a su casa? ¿Qué imagina usted que sienten los ángeles del cielo cuando ven la adoración siendo interrumpida una y otra vez por su negligencia?» Las palabras eran como puñaladas. Marina conocía las Escrituras lo suficiente como para saber que Jesús había defendido a los niños, que Él los había bendecido y dicho que de ellos era el reino de los cielos. Pero en ese momento, bajo la presión psicológica implacable del pastor, empezaba a dudar de sí misma. Tal vez realmente estaba siendo egoísta. Tal vez su deseo de participar en los cultos estaba perjudicando a otras personas. «Yo lo siento», susurró Marina, las lágrimas finalmente empezando a correr por su rostro. «No quería molestar. ¿Puedo quedarme en casa hasta que él crezca más?» «¡No!». La voz de doña Conceição rompió el silencio como un grito de guerra. La señora de 70 años se levantó de su lugar, apoyándose en el banco frente a ella, sus ojos brillando con una indignación que ya no podía contener. «Pastor Marcelo, con todo respeto, usted está siendo injusto. Marina es una de las jóvenes más dedicadas de esta iglesia. Gabriel es apenas un bebé». El pastor Marcelo se volvió lentamente hacia doña Conceição, sus ojos entornándose peligrosamente. Aquí estaba un desafío directo a su autoridad, delante de toda la congregación. Era un momento que definiría si mantendría el control absoluto sobre la iglesia o si permitiría que los cuestionamientos a su liderazgo se extendieran. «Hermana Conceição», dijo con una calma forzada que era aún más aterradora que sus gritos.
Usted lleva muchos años en esta iglesia y respeto su experiencia, pero no puede negar que esta situación se ha vuelto insostenible. ¿Cuántas veces en las últimas semanas se interrumpió la predicación? ¿Cuántos hermanos salieron de aquí frustrados por no poder concentrarse en la palabra de Dios? Era una manipulación brillante. El pastor Marcelo estaba transformando el problema de su propia falta de compasión en una cuestión de bien común. Estaba haciendo que doña Conceição pareciera egoísta por defender a Marina, como si estuviera poniendo los intereses de una persona por encima de toda la congregación. «Pastor», respondió doña Conceição con la voz trémula pero determinada, «yo crié 4 hijos y ayudé a criar 12 nietos. Sé lo difícil que es cuidar a un bebé, pero también sé que Jesús dijo, «Dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis». Usted está impidiendo que una madre y su bebé vengan a Jesús. La cita bíblica alcanzó al pastor Marcelo como un tiro. Por un momento, su máscara de autoridad espiritual vaciló, y algo cercano al pánico brilló en sus ojos. Sabía que doña Conceição había tocado el meollo de la cuestión. Su actitud era completamente contraria a las enseñanzas de Cristo. Pero en lugar de reconocer el error, el pastor Marcelo hizo lo que muchos líderes autoritarios hacen cuando se enfrentan a la verdad. Atacó aún más ferozmente. «Hermana Conceição», dijo con una frialdad cortante, «es interesante cómo usa usted las Escrituras. Pero si vamos a hablar de Biblia, recordemos también 1 Corintios 14:40, pero hágase todo decentemente y con orden. Y en 1 Corintios 14:33, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. ¿Está sugiriendo que debemos ignorar estos versículos? La congregación presenciaba esa batalla teológica en un silencio tenso. Era como ver un accidente en cámara lenta, horrible, pero imposible de ignorar. Marina se encontraba en el centro de una disputa que se había vuelto mucho más grande que ella y Gabriel. «Pastor», dijo doña Conceição, su voz ahora más firme, «orden y decencia no significan crueldad con una joven madre. Significan amor, comprensión y compasión. Así nos enseñó el pastor Antonio durante 40 años». La mención al antiguo pastor fue como un golpe en el estómago para el pastor Marcelo. Era una comparación directa y todos en la iglesia sabían que el pastor Antonio jamás habría tratado a una madre con bebé de la manera en que Marina estaba siendo tratada. «El pastor Antonio», respondió Marcelo con una sonrisa cruel. Estaba en una época diferente, con una iglesia más pequeña y problemas menores. Ahora tenemos responsabilidades mayores, estándares más altos. No podemos darnos el lujo de ser permisivos, como lo éramos en el pasado. La palabra permisivos fue pronunciada con tanto desdén que sonó como una blasfemia. El pastor Marcelo estaba diciendo, en efecto, que la compasión y el amor eran lujos que una iglesia seria no podía permitirse. Marina seguía en el centro de aquel huracán, sosteniendo a Gabriel que finalmente había dejado de llorar, como si pudiera sentir la tensión en el ambiente. Miraba del pastor Marcelo a doña Conceição sin saber qué hacer, sin entender cómo una mañana de domingo se había convertido en aquella pesadilla pública. «Entonces», dijo el pastor Marcelo, volviendo su atención por completo a Marina, «resolvamos esta cuestión de una vez por todas. Hermana Marina, usted tiene 2 opciones. O encuentra una manera de mantener a este bebé completamente silencioso durante los cultos, o se queda en casa hasta que tenga la edad suficiente para comportarse adecuadamente en una casa de adoración». El ultimátum resonó por el salón como una sentencia. Marina sentía las piernas flojas, el mundo girando a su alrededor. La habían puesto en una posición imposible, elegir entre su fe y su maternidad, entre su comunidad espiritual y su hijo. «Pero pastor», consiguió murmurar, «la iglesia es mi segunda casa. Yo necesito estar aquí. Es donde encuentro fuerzas para continuar». «Entonces»,
respondió el pastor Marcelo con una frialdad que hizo estremecer a algunos miembros de la congregación. Aprenda a ser madre adecuadamente, aprenda a controlar a su hijo, porque no voy a tolerar más estas interrupciones. El veneno había sido lanzado, y ahora el pastor Marcelo estaba listo para el golpe final. Había aislado a Marina, la había humillado públicamente, y ahora necesitaba establecer su autoridad de forma definitiva para que nadie más osara cuestionarlo en el futuro. De hecho, continuó, su voz adquiriendo un tono aún más peligroso, empiezo a preguntarme si esta situación no revela algo más profundo. Hermana Marina, desde que usted se convirtió en madre, su dedicación a la iglesia ha sido cuestionable. Marina alzó los ojos confundida y herida. ¿Cómo así, pastor? Bien, dijo él comenzando a enumerar con los dedos como un fiscal presentando evidencias. ¿Cuándo fue la última vez que usted participó del grupo de oración de los miércoles? ¿Cuándo fue la última vez que se ofreció para ayudar en la limpieza de la iglesia? Usted ha faltado a las reuniones de células, no ha contribuido a los eventos especiales. Cada acusación era como una puñalada. Marina sabía que todo eso era consecuencia natural de ser madre de un bebé recién nacido. Cualquier persona sensata entendería que una mujer en posparto, amamantando y cuidando de un niño pequeño, naturalmente tendría menos tiempo para actividades extra en la iglesia. Pero el pastor Marcelo estaba deliberadamente distorsionando la realidad, transformando las limitaciones normales de la maternidad en evidencias de falta de compromiso espiritual. Era una táctica cruel que atacaba a Marina en lo que tenía de más sagrado, su identidad como cristiana. Pastor. Carlos no pudo contenerse más. Marina tuvo un bebé hace 3 meses. Está amamantando, despertándose varias veces por noche, recuperándose del parto. Es natural que no pueda participar en todas las actividades como antes. Ah, hermano Carlos, respondió el pastor Marcelo con una sonrisa que no ocultaba su malicia, siempre listo para poner excusas por su esposa. Pero dígame, ¿no hay otras madres en esta iglesia que logran conciliar la maternidad con el servicio al Señor? Era una comparación odiosa e injusta. El pastor Marcelo estaba comparando a Marina con un bebé de 3 meses, con madres de niños mayores que ya habían pasado por las dificultades iniciales de la maternidad, pero sabía exactamente lo que hacía, crear culpa donde no debería existir. Hermana Sandra, llamó señalando a una mujer en la segunda fila. Usted tiene 3 hijos y nunca perdió un culto. Hermana Patricia, madre de 2, siempre encuentra tiempo para ayudar en los ministerios. ¿Por qué será que solo la hermana Marina parece incapaz de equilibrar sus responsabilidades? El ataque era devastador porque tomaba a Marina en su punto más vulnerable, el miedo a no ser una buena madre y una buena cristiana. Empezó a sollozar, sosteniendo a Gabriel más apretado contra el pecho. «Yo hago lo mejor que puedo», lloró ella. «Yo amo a Dios, amo esta iglesia. Gabriel es muy pequeño aún. Él me necesita. ¿Le necesita más que Dios le necesita?» La pregunta del pastor Marcelo fue como una bomba explotando en el salón. Era una falsa dicotomía cruel, forzar a Marina a elegir entre Dios y su hijo, cuando en realidad no había conflicto alguno entre ambos. Doña Conceição se levantó nuevamente, sus manos temblando de indignación. «Pastor Marcelo, esto es suficiente. Usted está torturando a esta muchacha. ¿Dónde está su compasión? ¿Dónde está el amor de Cristo en sus palabras?» «Mi compasión», respondió fríamente el pastor Marcelo, «está en proteger a los 200 miembros de esta congregación que vienen aquí a buscar paz y edificación espiritual, no distracción y perturbación. Mi amor por Cristo se manifiesta en mantener su casa en orden y con reverencia». Era una respuesta que sonaba espiritualmente correcta en la superficie, pero que escondía una crueldad profunda. El pastor Marcelo estaba usando lenguaje religioso para justificar su falta de humanidad. Además, continuó,
Empiezo a sospechar que esta situación revela un problema más serio de rebeldía y falta de sumisión a la autoridad espiritual. ¿Cuántas veces he hablado ya sobre la importancia del orden en los cultos? ¿Cuántas indirectas he dado sobre la cuestión de los niños? Y aún así, domingo tras domingo, la hermana Marina insiste en traer a este bebé, sabiendo que va a causar perturbación. La acusación de rebeldía era particularmente cruel porque atacaba directamente la identidad espiritual de Marina. En la cultura evangélica, ser etiquetada como rebelde era de las peores cosas que podían pasarle a una mujer. Era cuestionar su propia salvación. «Yo nunca fui rebelde», consiguió decir Marina entre sollozos. «Siempre obedecí, siempre respeté a los pastores. Yo solo quiero adorar a Dios. Yo necesito estar en la iglesia». «Entonces pruebe», dijo el pastor Marcelo, sus palabras cortando el aire como una sentencia final. «Pruebe su sumisión y obediencia dejando a este bebé en casa hasta que pueda comportarse adecuadamente en una casa de adoración». El silencio que siguió fue roto por un sonido inesperado. Alguien aplaudiendo lentamente. Era un señor en la última fila, miembro antiguo de la iglesia, que se puso de pie con dignidad. «Pastor Marcelo», dijo con una voz calma pero firme, «yo estoy en esta iglesia hace 25 años. Vi crecer este lugar, vi familias enteras ser bendecidas aquí, pero nunca en todos estos años vi a un pastor tratar a una joven madre con tanta crueldad». «Hermano Joaquín», comenzó el pastor Marcelo, claramente incómodo con este nuevo desafío, «usted no entiende la complejidad de la situación». «Entiendo perfectamente», interrumpió el hermano Joaquín. «Entiendo que hay un pastor que perdió de vista lo que significa ser siervo de Dios. Entiendo que hay una joven madre siendo humillada públicamente por algo tan natural como que un bebé llore. Y entiendo que Jesucristo está llorando al ver esta escena». Otros miembros de la congregación comenzaron a manifestarse. Murmullos de acuerdo resonaron por el salón. El pastor Marcelo percibió que estaba perdiendo el control de la situación, que su ataque a Marina había despertado algo que no esperaba, la conciencia moral de su propia congregación. «¡Silencio!», gritó, golpeando el puño en el púlpito. «Yo soy el pastor de esta iglesia. Fui llamado por Dios para liderar esta congregación. No voy a aceptar cuestionamientos sobre mi autoridad». Pero el grito desesperado solo confirmó lo que muchos ya empezaban a percibir. El pastor Marcelo no estaba actuando como un siervo de Dios, sino como un dictador defendiendo su territorio. «Marina», dijo doña Conceição, extendiendo los brazos, «ven aquí, hija, siéntate conmigo. No necesitas soportar esto sola». Marina comenzó a caminar en dirección a doña Conceição, pero el pastor Marcelo la interceptó. «La hermana Marina no va a ningún lado hasta que esta cuestión sea resuelta», dijo, bloqueándole el camino. «Todos aquí necesitan entender que desafiar la autoridad pastoral es desafiar el propio orden establecido por Dios». Era en este momento cuando la máscara finalmente caía por completo. El pastor Marcelo ya ni siquiera intentaba parecer compasivo o espiritual. Estaba revelando su verdadera naturaleza, autoritaria, cruel, sedienta de poder. «Entonces yo lo voy a resolver», dijo Marina, su voz de pronto más firme. Algo había cambiado en sus ojos. La humillación había llegado al límite, y ahora una chispa de dignidad comenzaba a brillar a través de las lágrimas. «Lo voy a resolver saliendo de esta iglesia». Las palabras de Marina resonaron por el salón como un terremoto. El pastor Marcelo sonrió con satisfacción, pensando que había vencido, pero no se dio cuenta de que había empujado demasiado, que había revelado demasiado de su verdadera naturaleza. Porque en el momento siguiente, doña Conceição se levantó y dijo, «Si Marina se va, yo también me voy». Y entonces el hermano Joaquín, «Y yo también». Y entonces otros miembros, uno por uno, comenzaron a ponerse de pie.
declarando su solidaridad con la joven madre que había sido tan cruelmente maltratada. El pastor Marcelo observaba, horrorizado, su congregación fragmentarse ante sus ojos, todo por causa de un bebé que lloraba. Lo que ocurrió a continuación fue algo que el pastor Marcelo jamás imaginó posible. En todos sus años de ministerio se había acostumbrado a congregaciones sumisas, personas que bajaban la cabeza ante su autoridad, que aceptaban sus sermones sin cuestionamientos. Pero ahora, ante sus ojos, su propia iglesia se estaba rebelando. ¡Paren!, gritó, su voz resonando desesperada por el salón. «Siéntense todos. Ustedes no saben lo que están haciendo». Pero las personas siguieron poniéndose de pie. La familia Silva entera, padre, madre y 3 hijos adolescentes. La pareja de ancianos de la segunda fila que asistía a la iglesia hacía 15 años. Las hermanas del ministerio infantil, que mejor que nadie sabían cómo se comportan los niños. Uno por uno, en silencio respetuoso pero decidido, se posicionaron al lado de Marina. Marina estaba en shock. En su mente turbulenta había imaginado que saldría de la iglesia sola, humillada y rechazada. Jamás esperaba que otras personas se levantarían en su defensa. Las lágrimas seguían corriendo por su rostro, pero ahora eran lágrimas de una emoción diferente. Gratitud, esperanza, una sensación abrumadora de no estar sola. Se han vuelto locos. El pastor Marcelo estaba visiblemente desesperado ahora. Su rostro estaba rojo, sus manos temblaban. «Van a destruir esta iglesia por culpa de un bebé malcriado». La elección de palabras fue el error final. Llamar a Gabriel, un bebé inocente de 3 meses, malcriado, fue la gota que faltaba para quebrar el último vestigio de respeto que algunos miembros aún mantenían por el pastor. «Basta, pastor Marcelo», dijo el hermano Roberto, un hombre de mediana edad que servía como diácono hacía más de 10 años. Su voz era calma, pero había en ella una autoridad moral que cortó a través del caos. «Usted se ha pasado de todos los límites. Este comportamiento no condice con un hombre de Dios. ¿Cómo se atreve a cuestionar mi unción?» El pastor Marcelo se volvió hacia el hermano Roberto como una serpiente lista para atacar. «Fui llamado por Dios para liderar esta iglesia. Ustedes se están rebelando contra la propia voluntad divina». Era la última jugada de un líder autoritario acorralado. Invocar la autoridad divina para proteger su autoridad humana. Pero el hermano Roberto, con décadas de experiencia en la iglesia y profundo conocimiento de las Escrituras, no se dejó intimidar. «Pastor», dijo, su voz cobrando fuerza, «usted fue llamado para apacentar a las ovejas, no para devorarlas. Fue llamado para ser siervo, no señor. Y lo que vimos aquí hoy no fue liderazgo espiritual, fue abuso de poder». Las palabras del hermano Roberto resonaron como un sermón más poderoso que cualquier cosa que el pastor Marcelo hubiera predicado en los últimos meses, porque venían del corazón, de la justa indignación de alguien que había visto a su hermana en Cristo ser maltratada sin motivo. ¿Abuso de poder? El pastor Marcelo rió con amargura. «Yo estaba intentando mantener el orden en la casa de Dios. Estaba intentando proteger la calidad de la adoración de esta congregación. ¿Y ustedes me acusan de abuso por querer que una madre sea responsable del comportamiento de su hijo? ¿Responsable?» Doña Conceição se acercó, apoyándose en su bastón, pero con una determinación férrea en los ojos. «Pastor, responsabilidad es amar a un niño, cuidarlo, protegerlo. Marina ha hecho todo eso. Lo que usted está pidiendo es imposible, que convierta a un bebé de 3 meses en un adulto silencioso». «Otras madres lo consiguen», retrucó el pastor Marcelo, aún intentando justificar lo injustificable. «No, pastor», intervino la hermana Sandra, aquella a la que él había usado como ejemplo positivo minutos antes. «Usted me usó como ejemplo, pero ¿quiere que diga la verdad? Mis hijos también lloraban cuando eran bebés. La diferencia es que el pastor Antonio me abrazaba después del culto y decía,
Qué bendición tener niños en la iglesia. Nunca, en ningún momento, fui humillada como Marina está siendo hoy. La declaración de la hermana Sandra fue devastadora, porque destruyó completamente el argumento del pastor Marcelo. No era una cuestión de que otras madres lo consigan. Era una cuestión de cómo el líder espiritual reaccionaba a las necesidades naturales de las familias en su congregación. Marina, que había permanecido en silencio durante ese intercambio, finalmente encontró su voz. Gabriel estaba ahora completamente tranquilo en sus brazos, como si pudiera sentir que el peligro había pasado. «Pastor Marcelo», dijo, su voz trémula pero audible, «yo no entiendo por qué usted me odia tanto». La palabra «odia» cayó sobre el salón como una bomba. Era una acusación simple, directa, que cortó a través de todas las justificaciones teológicas y fue directo al corazón del asunto. «Yo no te odio», respondió rápidamente el pastor Marcelo, pero su voz traicionó la mentira. «Simplemente espero que los miembros de esta iglesia tengan la madurez espiritual suficiente para... ¿Para qué?». Marina lo interrumpió, y por primera vez desde que la humillación había comenzado, había fuerza en su voz, para convertir a mi bebé en una estatua silenciosa, para elegir entre ser madre y ser cristiana, para aceptar ser humillada públicamente cada vez que mi hijo actúa como un bebé. Cada pregunta de Marina era una flecha certera en la conciencia del pastor Marcelo, pero en lugar de despertar arrepentimiento, solo alimentaron su ira. «¿Quieres saber la verdad?», gritó, abandonando finalmente toda pretensión de espiritualidad. «La verdad es que eres egoísta. Pones tus propias necesidades por encima de las necesidades de 200 personas que vienen aquí a buscar paz. Eres tan narcisista que crees que tu adoración personal es más importante que la adoración colectiva». El ataque fue tan venenoso, tan cargado de malicia personal, que incluso algunos miembros que aún permanecían sentados hicieron sonidos de asombro. El pastor Marcelo había cruzado una línea que ningún líder espiritual debería cruzar. Había atacado el carácter de una joven madre que solo intentaba equilibrar su fe con su maternidad. «¡Egoísta!». La voz de Marina se elevó por primera vez, cargada de una justa indignación que había sido reprimida por meses de intimidación. «Egoísta es lo que usted es, pastor. Egoísta es no tolerar el llanto de un bebé porque interfiere con su performance en el púlpito. Egoísta es humillar a una madre frente a toda la iglesia porque su ego no soporta ser interrumpido». El salón quedó en silencio absoluto. Marina había dicho lo que todos estaban pensando, pero que nadie había tenido el valor de verbalizar. Había nombrado al elefante en la sala, el ego herido de un pastor que no podía aceptar que a veces, solo a veces, la vida real interfería con sus planes perfectos. «¿Cómo te atreves a hablarme así?». El pastor Marcelo estaba ahora completamente fuera de sí. «Yo soy el ungido de Dios en esta casa. Tú no eres más que una... Se detuvo, dándose cuenta de que estaba a punto de decir algo que lo destruiría por completo. Pero Marina no dejó pasar. «¿Una qué, pastor? Solo una mujer, solo una madre, solo una persona que creía que la iglesia era un lugar de amor y acogida». La pregunta resonó por el salón como un desafío directo. El pastor Marcelo sabía que cualquier cosa que dijera ahora solo empeoraría su situación, pero su orgullo herido no le permitió retroceder. «Eres una persona que no respeta la autoridad espiritual», dijo finalmente. «Una persona que causa división en la iglesia. Una persona que ama a Dios», interrumpió doña Conceição, caminando hasta quedar al lado de Marina. «Una persona que dio vida, que sacrifica noches de sueño para cuidar a un bebé, que vino aquí esta mañana buscando fuerza espiritual y encontró crueldad. Una persona que merece nuestro amor y apoyo», añadió el hermano Roberto. «Una persona a la que Jesús abrazaría», dijo la hermana Sandra. Un coro de voces comenzó a elevarse, cada persona ofreciendo una palabra de apoyo a Marina, cada declaración un clavo en el ataúd de la autoridad moral del pastor Marcelo.
Estaba viendo a su congregación unirse en su contra y no lograba entender cómo había llegado a ese punto. La respuesta era simple, pero él era incapaz de verla. Había llegado allí porque había elegido el poder sobre la compasión, el control sobre el amor, el ego sobre el servicio. El pastor Marcelo miró alrededor del salón, viendo su autoridad deshacerse ante sus ojos. La mitad de la congregación estaba de pie, solidaria con Marina. La otra mitad permanecía sentada, pero sus rostros mostraban incomodidad, confusión, decepción. Nadie estaba aplaudiendo su actitud. Nadie estaba defendiendo su posición. En un momento de terrible claridad, se dio cuenta de que había cometido un error catastrófico. Pero su orgullo, ese demonio que había crecido silenciosamente en su corazón durante meses de poder absoluto, no le permitió admitir el error. «Muy bien», dijo, su voz ahora fría y calculadora. «Si así lo quieren, que así sea. Pero sepan que están eligiendo el desorden sobre la disciplina, el caos sobre la reverencia, y habrá consecuencias». La amenaza explícita hizo que un escalofrío recorriera el salón. El pastor Marcelo estaba revelando completamente su verdadera naturaleza, la de un autócrata que no aceptaba ser cuestionado. «¿Qué tipo de consecuencias, pastor?», preguntó el hermano Roberto, su voz calma pero firme. «¿Va a expulsar a la mitad de la congregación por defender a una joven madre?» «Haré lo que sea necesario para mantener el orden en esta casa», respondió el pastor Marcelo. «Incluso remover a personas que causan división y perturbación». Era la confesión final. El pastor Marcelo acababa de admitir públicamente que estaba dispuesto a destruir su propia iglesia para mantener su poder. Ya no había cómo fingir que actuaba por los intereses de la congregación. Marina, sosteniendo a Gabriel más cerca del pecho, dio un paso al frente. Su voz, cuando habló, estaba sorprendentemente calma, pero cargada de una dignidad que no podía ser quebrada. «Pastor Marcelo», dijo, «vine aquí hoy buscando consuelo espiritual. Vine porque estaba cansada, porque ser madre es difícil, porque necesitaba sentir la presencia de Dios. Vine porque mi abuela me enseñó que la iglesia es un lugar donde encontramos amor cuando el mundo es cruel». Hizo una pausa, mirando directamente a los ojos del pastor. Gabriel baboseó en su hombro, un recordatorio dulce e inocente de que en medio de toda aquella locura aún existían pureza y sencillez. «Pero lo que encontré aquí fue más crueldad de la que jamás enfrenté en el mundo. Encontré a un hombre que usa el nombre de Dios para justificar su falta de compasión. Encontré a alguien que convirtió la casa de oración en una arena de gladiadores». Las palabras de Marina eran como flechas certeras en la conciencia de todos los presentes. No estaba gritando, no estaba siendo dramática, simplemente estaba diciendo la verdad con una dignidad que contrastaba brutalmente con la histeria del pastor. «Ya no voy a luchar por un lugar donde mi hijo y yo no somos bienvenidos», continuó. «Ya no voy a suplicar compasión a quien debería ofrecerla naturalmente. Ya no voy a permitir que mi bebé y yo seamos tratados como perturbadores de la paz en una casa que debería acogernos». Se volvió hacia la congregación, su mirada recorriendo los rostros amigos, las personas que se habían levantado en su defensa. «Gracias», dijo simplemente. «Gracias por recordarme que aún existen cristianos verdaderos en este mundo, por mostrarme que Jesús aún vive en el corazón de algunas personas». Doña Conceizón se acercó y abrazó a Marina, susurrando palabras de consuelo en su oído. Otras personas se acercaron, ofreciendo apoyo, cariño, palabras de aliento. En medio de la tormenta creada por el pastor Marcelo, un oasis de amor genuino estaba formándose. El pastor Marcelo observaba esa demostración de afecto con una mezcla de ira y algo que no lograba identificar. ¿Era remordimiento? ¿Envidia? ¿La terrible percepción de que había perdido algo precioso que tal vez nunca recuperaría? «Marina», la llamó, su voz de pronto menos agresiva. «Marina, espera».
Ella se volvió, Gabriel aún en sus brazos, las lágrimas secándose en su rostro. Por un momento, el pastor Marcelo vio no a la perturbadora del orden que había creado en su mente, sino a una joven madre exhausta, una hija de Dios buscando refugio espiritual, una mujer que había sido cruelmente atacada cuando estaba más vulnerable. Por un instante, algo parecido al arrepentimiento brilló en sus ojos. Su boca se abrió como si fuera a pedir disculpas, como si finalmente fuera a reconocer lo que había hecho. Pero entonces su mirada encontró los rostros expectantes de la congregación y el orgullo volvió a dominar. No podía humillarse públicamente. No podía admitir que había estado equivocado. No podía mostrar debilidad. Marina, dijo finalmente, si realmente quieres el bien de esta iglesia, si de verdad amas a esta congregación, harás el sacrificio necesario. Te quedarás en casa hasta que tu hijo pueda comportarse adecuadamente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso aquellos que aún permanecían sentados parecían impactados por la obstinación del pastor. Había tenido una oportunidad de redención y la había desperdiciado por completo. Marina lo miró por un largo momento. Cuando habló, su voz estaba cargada de una tristeza profunda, pero también de una resolución inquebrantable. Pastor Marcelo, dijo, el sacrificio que usted está pidiendo no es por el bien de la iglesia, es para alimentar su propio ego, y yo ya no voy a ser parte de eso. Se volvió para salir, pero el pastor Marcelo la sujetó del brazo. Si sales de esta iglesia hoy, dijo con una frialdad que hizo jadear a varias personas, no serás bienvenida de vuelta. Esta es tu última oportunidad. El toque de él en el brazo de Marina fue como una descarga eléctrica que recorrió toda la congregación. Varias personas se pusieron de pie de inmediato, listas para intervenir físicamente si era necesario. «¡Quita las manos de ella!», gritó Carlos, avanzando hacia el pastor con los puños apretados. «Pastor, usted ha perdido completamente la razón», exclamó el hermano Roberto. «Suéltela inmediatamente», ordenó doña Conceição, golpeando su bastón en el suelo. El pastor Marcelo se dio cuenta de que había cruzado otra línea roja. Sujetar físicamente a una mujer durante una discusión en la iglesia era algo que ni él podía justificar. Soltó el brazo de Marina, pero no retrocedió en sus palabras. «La decisión es tuya, Marina», dijo. «Sumisión o exclusión». Era el ultimátum final. El pastor Marcelo estaba forzando a Marina a elegir entre su dignidad como madre y su lugar en la comunidad religiosa que ella amaba. Era una elección cruel, innecesaria, completamente contraria a las enseñanzas de Cristo. Marina miró a Gabriel, que dormía plácidamente en sus brazos, ajeno a la tormenta que su simple existencia había desatado. Miró a Carlos, cuyos ojos brillaban con lágrimas de rabia y frustración. Miró a doña Conceição, al hermano Roberto, a todas las personas que se habían levantado en su defensa. Y luego miró nuevamente al pastor Marcelo. «Elijo mi dignidad», dijo con una voz clara y fuerte que resonó por todo el salón. «Elijo ser madre sin avergonzarme de ello. Elijo adorar a Dios sin tener que pedir disculpas por la naturaleza de mi hijo». Hizo una pausa, sus ojos encontrando los de él una vez más. «Y elijo dejar este lugar antes de que su amargura contamine mi fe». Con esas palabras, Marina se dio vuelta y caminó hacia la salida, Gabriel durmiendo tranquilamente en sus brazos. Carlos la siguió, colocando su mano protectora en su espalda. Y entonces, en una demostración de solidaridad que nadie esperaba, más de la mitad de la congregación se puso de pie y los siguió. El pastor Marcelo se quedó solo en el púlpito, viendo su iglesia vaciarse, dándose cuenta demasiado tarde del precio de su falta de compasión. El silencio que siguió a la salida en masa era ensordecedor. El pastor Marcelo miró alrededor del salón que momentos antes estaba lleno con 200 personas y ahora albergaba a menos de 50.
Los bancos vacíos parecían acusarlo silenciosamente, cada asiento desocupado, un testimonio de su fracaso como líder espiritual. Entre los que permanecieron, la mayoría eran personas mayores que tenían dificultad para aceptar cambios, o miembros que dependían financieramente de la Iglesia y temían represalias. Pero incluso entre estos, los rostros mostraban shock, decepción, confusión. Nadie estaba aplaudiendo lo que había sucedido. El pastor Marcelo intentó retomar el culto como si nada hubiera pasado. «Bien», dijo aclarándose la garganta, «ahora que las perturbaciones fueron removidas, podemos continuar nuestra adoración en paz». Pero sus palabras sonaron vacías, desesperadas. ¿Cómo podía haber adoración genuina después de una demostración tan brutal de falta de amor? ¿Cómo podía hablar del amor de Cristo después de haber expulsado a una joven madre de forma tan cruel? La hermana Lucía, una señora de 80 años que asistía a la iglesia desde su fundación, se levantó lentamente. Su rostro estaba mojado de lágrimas, sus manos temblaban mientras se apoyaba en el banco frente a ella. «Pastor Marcelo», dijo con una voz frágil pero determinada, «en 50 años asistiendo a esta iglesia, nunca vi nada tan vergonzoso como lo que ocurrió aquí hoy». «Hermana Lucía», comenzó el pastor Marcelo, «usted no entiende la complejidad». «Lo entiendo perfectamente», lo interrumpió, su voz cobrando fuerza. «Entiendo que un hombre que debería ser ejemplo de compasión, eligió ser ejemplo de crueldad. Entiendo que una casa que debería acoger a las familias decidió rechazarlas». Comenzó a caminar hacia la salida, sus pasos lentos pero determinados. «Y entiendo que ya no puedo ser parte de esto». La salida de la hermana Lucía fue un golpe devastador. Ella representaba la historia de la iglesia, la memoria viva de décadas de fe y comunidad. Si hasta ella estaba partiendo, ¿cuál sería el futuro de la congregación? Más personas empezaron a levantarse, una familia aquí, una pareja allá. No era una estampida dramática, sino un éxodo silencioso y decidido. En 15 minutos, el salón que ya estaba medio vacío se redujo a menos de 20 personas. El pastor Marcelo finalmente entendió la magnitud de lo que había hecho. En su obsesión por el control y el orden, había destruido la propia comunidad que juró proteger. Su autoridad, por la cual había luchado tan ferozmente, ahora se ejercía sobre un salón casi vacío. En el exterior de la iglesia se desarrollaba una escena completamente diferente. Marina estaba sentada en un banco de la placita frente al templo, amamantando a Gabriel a la sombra de un árbol. A su alrededor, las personas que habían salido en solidaridad se reunían en pequeños grupos, conversando en tonos bajos, procesando lo que había pasado. Doña Conceizón se acercó a Marina y se sentó a su lado. «¿Cómo te sientes, hija?» Marina alzó la mirada, sus ojos aún enrojecidos de tanto llorar, pero con una expresión extrañamente serena. «¿Sabe, doña Conceizón? Estoy aliviada. Es extraño decirlo, pero estoy aliviada». «¿Aliviada?» Me venía sintiendo mal desde hace meses, pensando que era culpa mía, que no estaba siendo una buena cristiana por no lograr que Gabriel se quedara callado durante los cultos. Creía que el problema era conmigo. Marina ajustó a Gabriel en sus brazos, sonriendo levemente cuando él hizo ruiditos satisfechos. Pero hoy me di cuenta de que el problema nunca fui yo ni mi hijo. El problema era alguien que perdió de vista lo que significa ser siervo de Dios. El hermano Roberto se unió a ellas, seguido por Carlos y varias otras familias. Lo que comenzó como un encuentro casual se estaba transformando en una reunión espontánea de personas unidas por la experiencia compartida del trauma y la solidaridad. «Marina», dijo el hermano Roberto, «quiero que sepas que lo que ocurrió hoy no representa el cristianismo verdadero. El pastor Marcelo actuó de forma completamente contraria a las enseñanzas de Jesús». «Lo sé», respondió Marina con una sonrisa triste.
Mi abuela me enseñó acerca del Jesús que abrazaba a los niños, que consolaba a los afligidos, que defendía a los indefensos. Ese es el Jesús en quien creo, no en el Dios cruel que el pastor Marcelo estaba predicando hoy. La conversación continuó por más de una hora. Las personas compartieron sus propias experiencias con la creciente rigidez y falta de compasión en la iglesia. Muchos admitieron que ya se venían sintiendo incómodos con los cambios, pero no tenían valor para manifestarse. Siempre quise decir algo cuando veía cómo trataba a las familias con niños, confesó la hermana Sandra, pero tenía miedo de ser vista como rebelde, de ser excluida. Y fue exactamente eso lo que él usó contra nosotros, observó doña Conceição. El miedo usó nuestra propia fe contra nosotros, haciéndonos temer que cuestionar su autoridad era cuestionar a Dios. Era una percepción profunda sobre cómo operan los líderes autoritarios, incluso dentro de contextos religiosos. Transforman la devoción genuina de las personas en una herramienta de control, haciendo que cuestionar al líder parezca cuestionar la propia fe. Mientras tanto, dentro de la iglesia, el pastor Marcelo intentaba desesperadamente salvar lo que quedaba del culto. Pero ¿cómo predicar sobre el amor cuando acababa de demostrar odio? ¿Cómo hablar del perdón cuando no conseguía reconocer sus propios errores? ¿Cómo disertar sobre humildad cuando su orgullo había destruido su congregación? Decidió terminar el culto antes de tiempo, incapaz de seguir fingiendo normalidad. Las pocas personas que quedaron salieron rápidamente, evitando el contacto visual, claramente incómodas con toda la situación. Solo en el salón vacío, el pastor Marcelo se sentó en el primer banco y por primera vez en meses se permitió cuestionar sus acciones. Pero incluso en ese momento de potencial reflexión, su orgullo resistía. En su mente, intentaba encontrar justificaciones, maneras de culpar a Marina, a doña Conceição, a cualquiera menos a él mismo. Ellos no entendieron mi visión, murmuró para sí mismo. No tienen madurez espiritual suficiente para aceptar disciplina. Pero las justificaciones sonaban vacías incluso para sus propios oídos. ¿Cómo podía llamar inmadurez espiritual a la compasión que demostró doña Conceição? ¿Cómo podía criticar la falta de visión de personas que simplemente defendieron a una joven madre? Afuera, la reunión improvisada estaba evolucionando hacia algo mayor. El hermano Roberto, que había servido como diácono por años y tenía experiencia en liderazgo eclesiástico, estaba escuchando a varias personas expresar el deseo de seguir reuniéndose como una comunidad de fe. No podemos permitir que el comportamiento de una persona destruya nuestra fe, dijo. Lo que pasó hoy fue horrible, pero también nos mostró algo bello, que aún hay cristianos dispuestos a defender a los vulnerables. ¿Crees que podríamos formar un nuevo grupo?, preguntó la hermana Sandra con timidez. Un lugar donde las familias con niños fueran realmente bienvenidas. La idea comenzó a ganar fuerza rápidamente. No se trataba de venganza ni de competir con la iglesia existente, sino de crear un espacio donde los valores cristianos genuinos fueran vividos, no solo predicados. Marina, escuchando la conversación, se sintió conmovida por la posibilidad. ¿Harían eso por lo que me pasó? No solo por ti, hija, dijo doña Conceição con cariño, por todas las familias que merecen un lugar donde puedan adorar a Dios sin miedo al juicio, por todas las madres que no deberían tener que elegir entre su fe y su maternidad. La decisión se tomó allí mismo, en esa placita bajo la sombra de los árboles. Formarían un nuevo grupo de estudio bíblico y adoración, comenzando en casas, enfocado en los valores fundamentales del cristianismo: amor, compasión, acogida, perdón. ¿Cómo lo vamos a llamar?, preguntó alguien. Marina, que había permanecido callada durante la mayor parte de la discusión, habló suavemente. ¿Qué tal, Iglesia de la Compasión?, para recordar siempre lo que debe estar en el centro de nuestra fe. El nombre fue aceptado por unanimidad.
Y así nació una nueva comunidad, no de amargura ni de venganza, sino de amor e inclusión. 3 meses después, la Iglesia de la Compasión se reunía todos los domingos en la casa del hermano Roberto, quien había ofrecido generosamente su amplia sala de estar como espacio de adoración temporal. El grupo había crecido a más de 80 personas, incluidas muchas familias jóvenes que nunca se habían sentido cómodas en iglesias tradicionales. Marina se convirtió inadvertidamente en un símbolo de la nueva comunidad, no porque buscara liderazgo o reconocimiento, sino porque su experiencia representaba todo aquello que querían cambiar en el cristianismo institucional. Gabriel, ahora con 6 meses, era tratado como el bebé mascota de la iglesia, siempre rodeado de cariño y atención. Los cultos de la Iglesia de la Compasión eran deliberadamente diferentes. No había púlpito elevado. El líder de la semana hablaba al mismo nivel que los demás. No había reglas rígidas sobre silencio. Los niños eran libres para moverse, jugar en silencio, incluso hacer algunos ruidos. Siempre había un espacio separado con juguetes para los pequeños, pero a las madres nunca se las obligaba a usarlo. Aquí, decía doña Conceizón a las nuevas visitantes, los niños son bendición, no perturbación. El hermano Roberto había asumido naturalmente el papel de pastor de la nueva comunidad, pero con un enfoque completamente diferente al de la autoridad autoritaria. Lideraba con el ejemplo y el servicio, nunca mediante la imposición o la intimidación. Durante uno de los cultos, predicó sobre la experiencia que habían vivido. Hermanos, a veces Dios permite que pasemos por situaciones difíciles para enseñarnos lecciones importantes. Lo que vivimos hace 3 meses fue doloroso, pero nos enseñó que el cristianismo verdadero no está en edificios bonitos ni en líderes carismáticos. Está en cómo tratamos a los más vulnerables entre nosotros. Marina, sentada en la primera fila con Gabriel en brazos, se sentía agradecida por formar parte de esa comunidad. Gabriel había baboseado durante toda la predicación, hecho ruiditos, incluso llorado brevemente cuando golpeó su manita en la silla. Y ni una sola persona se había molestado ni mirado con reprobación. «¿Sabes?», le dijo a Carlos después del culto, «casi siento pena por el pastor Marcelo. Perdió todo esto por orgullo». Carlos la miró sorprendido. «¿Pena? ¿Después de todo lo que te hizo?» «Sí», suspiró Marina, ajustando a Gabriel, que dormía en sus brazos. «Pena porque nunca va a experimentar la alegría de una comunidad verdadera. Nunca va a sentir lo que sentimos aquí. Ese amor incondicional, esa aceptación genuina». Mientras tanto, en la iglesia pentecostal Luz del Mundo, el pastor Marcelo enfrentaba una realidad devastadora. La congregación se había reducido a menos de 40 personas, en su mayoría ancianos sin energía, para cambios o personas con intereses financieros en la organización. Las ofrendas habían caído en picada, los ministerios habían sido suspendidos por falta de voluntarios, y el pastor Marcelo se veía predicando para bancos cada vez más vacíos. Peor aún, su reputación en la región había sido completamente destruida. La historia de la madre expulsada por el bebé llorón se había extendido por todas las iglesias locales, convirtiéndose en un ejemplo de lo que no se debe hacer en el liderazgo cristiano. La denominación a la que pertenecía la iglesia estaba considerando removerlo del cargo. Supervisores regionales habían visitado la iglesia y quedaron consternados con lo que encontraron: una congregación fragmentada, un líder aislado, una atmósfera de miedo y rigidez. «Pastor Marcelo», dijo el supervisor durante una reunión privada, «recibimos varias denuncias sobre su liderazgo. Lo que pasó con la joven madre fue solo la punta del iceberg. Hay un patrón de comportamiento autoritario que ya no podemos ignorar». El pastor Marcelo intentó defenderse, repitiendo las mismas justificaciones que había usado en los últimos meses.
Yo estaba intentando mantener orden y disciplina. Estaba intentando elevar el estándar de la iglesia. Elevó tanto el estándar, respondió el supervisor secamente, que ahora casi no hay iglesia que liderar. La realidad era inescapable. En su obsesión por el control y la perfección, el pastor Marcelo había destruido exactamente aquello que juró proteger. Su iglesia, que antes era conocida en la región como un lugar acogedor y familiar, ahora era vista como un ejemplo de todo lo que estaba mal con el cristianismo institucional. Solo en su despacho pastoral, rodeado de libros de teología que no conseguían sanar su alma enferma, el pastor Marcelo finalmente empezó a confrontar la verdad sobre sí mismo. No había manera de culpar a Marina, a doña Conceição, ni a nadie más. Él había elegido el poder sobre el amor, el control sobre la compasión, el ego sobre el servicio, pero incluso en ese momento de potencial arrepentimiento, una parte de él resistía. Yo tenía razón sobre la necesidad de orden, murmuraba para sí. Ellos son los que no entendieron. Esa era la tragedia final del pastor Marcelo. Incluso ante la destrucción completa de su ministerio, todavía no lograba admitir completamente sus errores. El orgullo se había convertido en una prisión de la que no podía escapar. Un año después, la Iglesia de la Compasión se había mudado a un edificio propio, un espacio sencillo pero acogedor que acomodaba a las más de 150 personas que ahora formaban parte de la comunidad. Marina se había convertido en una de las líderes del Ministerio de Madres Jóvenes, ofreciendo apoyo y aliento a otras mujeres que luchaban por equilibrar maternidad y fe. Gabriel, ahora caminando y balbuceando sus primeras palabras, era un niño alegre y sociable, claramente beneficiado por crecer en una comunidad que lo veía como bendición, no como perturbación. Jugaba libremente durante los cultos, explorando el ambiente, interactuando con otros niños, siendo amado y aceptado exactamente como era. A veces me pregunto, dijo Marina a doña Conceição durante un almuerzo comunitario, ¿cómo habría sido si el pastor Marcelo simplemente me hubiera abrazado aquel domingo y hubiera dicho, ¿cómo puedo ayudar a que tú y Gabriel se sientan cómodos aquí? Doña Conceição, ahora con 81 años, pero todavía vibrante y activa en la nueva iglesia, movió la cabeza con tristeza. Sería una historia completamente diferente, hija, pero quizá necesitábamos pasar por aquello para aprender lo que realmente importa. ¿Y qué es lo que realmente importa?, preguntó una joven madre que estaba escuchando la conversación. Amor, respondió Marina sin vacilar. Amor incondicional. Compasión por los vulnerables, aceptación de las imperfecciones de la vida real, la disposición de poner las necesidades de los demás por encima de nuestra propia comodidad. En otras palabras, añadió doña Conceição con una sonrisa, todo aquello que Jesús enseñó y que a veces olvidamos cuando nos preocupamos demasiado por las reglas y las apariencias. El pastor Marcelo nunca se recuperó completamente de lo ocurrido. Finalmente, fue removido de su cargo por la denominación y nunca más consiguió otro ministerio pastoral. Se convirtió en vendedor de seguros, una vida mundana y anónima, que era lo opuesto a todo lo que había soñado para sí. A veces, conduciendo por las calles de la ciudad, pasaba por el edificio de la Iglesia de la Compasión y veía a las familias entrando para los cultos dominicales. Veía niños corriendo y jugando en el patio, padres cargando bebés, un ambiente de alegría y aceptación que él nunca había logrado crear. En sus momentos más honestos, sabía que eso podría haber sido su legado. Podría haber sido recordado como el pastor que acogía a las familias, que defendía a los vulnerables, que ejemplificaba el amor de Cristo. En cambio, sería para siempre recordado como el hombre que expulsó a una madre de la iglesia por causa de un bebé que lloraba. Y Marina se convirtió en una defensora de los derechos de las madres en las iglesias, viajando para hablar en conferencias sobre inclusión familiar en los espacios religiosos.
Su historia, inicialmente un testimonio de dolor y humillación, se había transformado en un mensaje de esperanza y cambio. Gabriel creció sabiendo que era amado incondicionalmente por su comunidad de fe. Nunca tuvo que avergonzarse de ser niño en una casa de Dios, nunca tuvo que disculparse por su naturaleza humana e imperfecta. La historia termina donde comenzó, con la elección entre compasión y crueldad. El pastor Marcelo eligió mal y lo perdió todo. Marina, doña Conceição y los demás eligieron bien y ganaron algo mucho más precioso que cualquier edificio o título, una comunidad genuina basada en el amor. Porque, al final, no importa cuántas personas están sentadas en los bancos de la iglesia, importa cuántos corazones están realmente conectados al corazón de Dios. Y el corazón de Dios, como Marina aprendió aquel domingo devastador, siempre late más fuerte por los vulnerables, por los pequeños, por quienes necesitan acogida. La verdadera iglesia no es un edificio ni una organización. Es un grupo de personas dispuestas a amar incondicionalmente, especialmente cuando es difícil hacerlo.